Gracias, presidente. Senadoras y senadores de la República. En 1981, hace casi 40 años, al recibir el premio Miguel de Cervantes, Octavio Paz pronunció un discurso solemne con palabras inolvidables que siguen siendo profundamente vigentes. Lo cito: sin libertad, la democracia es despotismo. Sin democracia, la libertad es quimera. La unión de libertad y democracia ha sido el gran logro de las sociedades modernas. Logro precario, frágil y desfigurado por muchas injusticias y horrores. Asimismo, un logro extraordinario y que tiene algo de accidental o milagroso. Otras civilizaciones no conocieron a la democracia y en la nuestra solo algunos pueblos y durante periodos limitados han gozado de instituciones libres. La libertad es preciosa como el agua y como ella, si no la guardamos, se derrama, se nos escapa y se disipa. Cierro la cita. A lo largo de nuestra historia y hasta el día de hoy, libertad y democracia siguen siendo los grandes principios rectores de las gestas heroicas del pueblo de México y testimonio perenne de su lucha cotidiana por afirmar su vocación de país indómito frente a regímenes de corte autoritario que a través del tiempo han intentado coartar, coaccionar o eliminar el derecho a pensar distinto o la necesidad republicana de contrapesos entre poderes y órdenes de gobierno. El que hoy nos gobierna llegó al poder con la votación más alta en la era democrática, pero no ha dejado pasar un solo día sin desmantelar las instituciones que construimos entre todos para consolidar el proceso de transición a la democracia, el cual, por cierto, hoy se encuentra en un franco proceso de descomposición política ante la deliberada, sistemática y consistente intentona de volver al viejo régimen político donde todo el poder se concentra en un solo hombre, que es a la vez jefe del gobierno, jefe del Estado, jefe de los poderes, jefe de las Fuerzas Armadas, jefe del partido oficial y seguramente buscará ser el gran elector ante el proceso electoral del 2021. ¿Cuál es la política interior en un gobierno que usó la democracia para llegar al poder, pero desde el primer día no ha cesado en su propósito de desmantelarla, de debilitarla, de golpearla y de exterminarla? La política interior del actual gobierno es la política de la confrontación, la intolerancia, el avasallamiento y la campaña permanente. Ha quedado suficientemente claro que no puede haber política interior cuando a quienes piensan distinto no se les ve y no se les oye. En su relación con los gobernadores, este fue el gobierno que firmó el acta de defunción de la CONAGO y que ha convertido el golpeteo político en mecanismo de coacción hacia los gobernadores incómodos, mientras guarda vergonzoso silencio hacia los que son denunciados por abuso de poder y por el clima de ingobernabilidad que priva en sus estados. En su relación con los ayuntamientos, no se nos olvida las múltiples manifestaciones de los gobiernos locales acusando un trato diferenciado y discriminatorio en la distribución de las participaciones. Eso sin contar con la nociva interferencia de algunos actores políticos, como esos que han necesitado la desaparición de poderes ante la galopante corrupción que casi los extingue, como en Macuspana, Tabasco. En su relación con las iglesias, es penoso tener que recordar que se anunció que se realizaría una cartilla moral que sería avalada y entregada por representantes de cada una de ellas. Eso sin contar las cotidianas alusiones a conceptos religiosos por parte del presidente López Obrador.
lo cual ha llegado a tener que ser sancionado por la autoridad electoral, como en el reciente spot gubernamental en el que el gobierno federal, sedicente juarista, invocaba conceptos del Papa Francisco. En su relación con los organismos constitucionales autónomos, asistimos al que quizás sea el peor momento para ellos de su historia. Y si no, ahí está el elocuente ejemplo de lo ocurrido con la apropiación partidista y destrucción funcional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En su relación con los medios de comunicación, es ofensivo el nivel de acoso, hostigamiento y amenaza que todos los días se despepita desde el atril presidencial en contra de la prensa, que no hace otra cosa más que realizar su trabajo, es decir, cuestionar al poder. La relación con los partidos políticos es simplemente un doble rasero. En el partido del presidente, el gobierno está metido hasta las manitas, mientras que a los partidos de oposición no se les dispensa un trato que corresponda a la tradición democrática y pluralista de nuestro país. La relación con los organismos intermedios es sencillamente desastrosa, no solo porque habitualmente se descalifica a la sociedad civil, sino porque las cámaras empresariales y otros sectores como los académicos, los gestores culturales, los colectivos, los defensores de derechos humanos o los padres de niños con cáncer que piden medicamentos para sus hijos son vistos como enemigos a los que hay que destruir. Todo lo anterior en un contexto de extrema violencia que ha costado casi 60,000 muertes por homicidios dolosos y casi 70,000 muertes por una pandemia mal manejada. 1,200,000 empleos perdidos y cientos de miles de pequeñas empresas desaparecidas. Escándalos de corrupción que no se castigan, sino que se encubren, se protegen y se esconden debajo de unas escaleras que simple y sencillamente nunca se barrieron. México no necesita cachitos de la suerte. México necesita un presidente que esté a la altura de los problemas. Un presidente que tome las riendas del país y no un eterno candidato a la presidencia de la República. Compañeras y compañeros senadores, nuestro país atraviesa por una crisis sanitaria, económica y de inseguridad que afectan considerablemente la gobernabilidad de México. Lamentablemente, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no está a la altura de los problemas y no vemos la luz al final del túnel como él afirma. Hoy, en el Partido Acción Nacional, no daremos un paso atrás. Continuaremos luchando de la mano con las familias mexicanas para tener soluciones claras y concretas. Por ello, seguiremos impulsando reformas que ofrezcan soluciones efectivas a los alarmantes índices de inseguridad que afectan a México. Propondremos apoyos al personal de servicios de salud ante la pandemia de COVID-19. Seguiremos impulsando el establecimiento de un seguro de desempleo universal y la Ley de Emergencia y Recuperación Económica, así como un ingreso básico universal para los mexicanos y mexicanas. Continuaremos impulsando iniciativas y acciones para atender la violencia contra las mujeres. Seguiremos siendo implacables para que se garantice la salud de la niñez mexicana. Continuaremos señalando los casos de corrupción de personajes cercanos al presidente. Seguiremos denunciando y combatiendo la regresión a la que el presidente y sus aliados quieren llevar a México. Ellos pretenden regresar a modelos de gobierno que no funcionan y que ya fueron desechados. En Acción Nacional tenemos la confianza en que la historia pondrá a cada uno en su lugar y nos dará la razón. Tenemos confianza en que en el corto plazo la gente se dará cuenta de lo que representa realmente Morena. Y reiteramos lo que dijimos hace 14 años, son un peligro para México. Hoy, 15 de septiembre, y a pesar del presidente de la República, en Acción Nacional les recordamos a las mexicanas y a los mexicanos que tenemos un gran país. Luchemos por él. ¡Viva México!